Hola amigos, estamos con Economical Juan, que es director de cine, director de teatro, actor y ha sido hasta tramoyista, ¿verdad? De todo hecho. Que nos va a hablar de una serie que hizo en la que colaboró con él, Paul Naschy, pero también es interesante hablar de cine de género y todo lo que ha recogido él, porque han sido bastantes teclas en las que ha tocado. Has nacido en 1953. Sí. Y ya desde pequeño ya empiezas a hacer teatro. Sí, prácticamente desde los 3 meses, porque mi tío, que era Luis Nonell, era el empresario del Teatro Romea. Y necesitaban un niño Jesús. Yo nací en octubre y en diciembre, claro, en los Pastorcillos estaba un niño Jesús y me sacaron a mí. Y a partir de aquel día, cada año, hacía los Pastorcillos. Y ya cuando entró la televisión española, que se emitía desde Miramar, ya entré a hacer también de niño, un poco más crecidito, pero ya siempre hacía los niños de la televisión. Empiezas en el teatro, o sea, haciendo pequeñas cosas y tal y cual, pero escoges meterte en el cine, ¿no? Sí, me gustaba la parte de atrás, porque hacía mucha televisión. Hice una película como actor, que se me ve poquísimo, con Maurice Ronet, que se llamaba La vida es maravillosa, y me gustaba mucho ese ambiente. Luego mi tío, cuando rodaba, me llevaba pues con Iquino, que él hacía La viudita Yeye y estas cosas así, de Picos Pardos a la ciudad, y me llevaba a veces, y entonces pues me gustaba ver el ambiente. Y ya cuando tuve un cierto sentido común, dije, esto de hacer de actor ya no me gusta tanto, y eso que me salía mucho trabajo, pero me aburría un poco más, y me gustaba más la parte de atrás. Y entonces cuando ya me decido a intentar entrar como meritorio, pues en una productora, y en este caso fue IFI. Sí, con Iquino, que bueno, que es un hombre que está bastante denostado, pero a mí me encanta incluso sus películas malas, aquellas películas que tú pillaste de pleno, que fue el cine denuncia, que se decía, ¿no? Bueno, él le ponía la denuncia, pero que vendiera carne, ya, directamente, no. ¿eh? O sea, Iquino es un buen director, yo creo que era un buen director en una época. Incluso yo creo que tiene 2 películas sensacionales. Sí, policíaco. Policíacos muchas, pero tiene El Judas y Buen viaje Pablo, que son antológicas y son una maravilla. Y no parecen ni siquiera hechas por él. Te diré incluso que Buen viaje Pablo era su niña. Él creía mucho en ese proyecto y le puso todas las ilusiones. Y al ser un fracaso económico e incluso crítico, decidió olvidarse de ser creativo y dedicarse a ser productivo. Y sí, bueno, se dedicó al género, hizo western, supongo que haría en Espluga, supongo. No, en El Rancho. Él tenía una casa en Castelldefels que se llamaba El Rancho, y entonces casi todas las rodaba allí. Los fabulosos de Trinidad, ninguno de los 3 se llamaba Trinidad, La venganza de Clark Harrison, La diligencia de los condenados, hizo muchísimas películas allí. Incluso se atrevió con el terror, hizo una que le salió bastante mal. Pero era la época ya última de su vida, secta satánica. Ya no estaba yo allí, yo ya no tenía nada que ver. Tú pillaste lo que es el cine de denuncia, o sea, que hay películas como las que empiezan a los 15. Uy, antes, yo empecé antes. Los violadores del amanecer. Sí, esta la hice. Sí, esta la hice yo incluso de guionista. Aborto criminal, Las marginadas. A mí estas películas tiene un sabor especial. Ese sabor tan de valero, ¿no? Y tan auténtico. Sí. Y aparte es como un equipo siempre, ¿no? Hombre, es que claro, él trabajaba con los mismos porque hacía una película, acababa una y empezaba otra rápidamente. Además, él trabajaba en su estudio, que estaba en la calle Valencia Balmes, y tenía un estudio abajo que hacía todo, montaje, doblaje, la música, lo ponía todo, había un pequeño plató, pero además tenía el piso de arriba, que era un piso grande, y solo tenía que ir pintándolo de diferentes colores o poniéndole distinto estampado en la pared, iba cambiando. O sea que allí, y su rancho en Castelldefels, lo tenía todo resuelto. Y entonces, claro, era una industria que era tremenda. Yo entré allí con Chicas de alquiler, que fue lo primero que hice con él, que hacía de actor y además estaba de meritorio. Sé que tuvo algún problema precisamente con... Sí, tuvo un problema con Rina Otolina y se tuvo que volver a hacer todo lo de ella porque lo abandonó por un problema sexo, que él pedía más de lo que ella ofrecía, y entonces entró por primera vez Ivonne Sentís. O sea, yo rodé con las dos, porque hacía un chico de una casa que las espiaba cuando se desnudaban. Y entonces rodé primero con Rona y luego con Ivonne. Esta Rina Otolina es precisamente la coprotagonista de La venganza de la momia. Exacto.
que es una de las pocas películas en las que participó aquí. Sí. O sea, porque ella creo que era... Este es Venezuela. Su padre era muy famoso, era un locutor muy famoso, y ellas eran dos hermanas gemelas o tres, no recuerdo muy bien, ¿eh? Y vinieron a España a triunfar. Y entonces, claro, el primero que toparon fue con Iquino. y no triunfaron. Y luego ya se marcharon a Venezuela. Cuando era el 77, noviembre del 77, pues nace el cine ese. Sí. Que ya entonces ya la cosa se pone un poquito más y ya los hombres empiezan a copular sin calzoncillos, ¿no? Sí, sí. Entonces Iquino ve también el filón y bueno, y coge a un grupo de chicas jóvenes, Andrea Albani, Lali Spinet era. sí. Lali Spinet, Andrea Albani, Eva Liberten, Linda Ley, Jennifer James, Raquel Evans, no me acuerdo de todas ya, Diana Conca estaba, Carla Day, y Lynn Anderson sale algunas veces, sí. Sí. La mitad las presenté yo, porque yo entonces estaba dirigiendo un espectáculo que se llamaba Crazy Horse, y de ahí salían muchas chicas, y al mismo tiempo yo trabajaba con él y con Isidoro Llorca, y las llevaba tanto a una película como a otra, y de ahí empezaron a subir y a hacerse un poco famosillas en este sentido y en este cine. ¿Y qué tal ambiente había en un rodaje de esos? Bueno, con Iquino el rodaje siempre era un mal ambiente, no era un buen ambiente. Con Iquino era muy difícil, no por él tanto como por la Toni, que era la mujer, que en realidad era su cuñada. En realidad era la cuñada, pero luego se convirtió en la mujer. Y esta era muy cañera porque era la de los dineros, y entonces uno hacía de poli bueno y el otro de poli malo. Pero vaya, él era un tío con el que yo me podía llegar a entender, y habíamos tenido grandes conversaciones. Pero en cuanto teníamos muchas conversaciones, llegaba la Toni y nos decía, a trabajar, que estáis hablando mucho. Y en el ambiente del rodaje ocurría un poco lo mismo, ¿eh? Aunque él se recreaba mucho en cuanto había chicas desnudas. Se recreaba más de lo necesario. Incluso tuvo un problema muy grave con una de las chicas en una película que se llamaba Emmanuel y Carol, que era una chica mallorquina, que no recuerdo el nombre, que había estado en la orgía, y la cogieron para hacer la protagonista, Emmanuel, pero se pasaron 3 pueblos, tanto la Toni como él, haciéndole filmar cosas y luego llevándola a su casa para ver la proyección en directo, esas cosas. Entonces la chica se quejó y puso una denuncia con el antiguo abogado, con José María Loperena. Entonces se cortó el rodaje, tuvieron que pagarle un dinero para que se callaran todos, y entonces la película la continuó, o la empezó otra vez Raquel Evans, con unas condiciones especiales, que eso su hermano Enrique Guevara lo puso muy claro: mi hermana hará hasta aquí, a partir de aquí no lo hará. Y se avino a todo porque venía escaldado ya. Sí, con Emma Cohen creo que también tuvo un problema. También tuvo problemas en Aborto Criminal. Sí, o sea, sí que llegó a hacer Aborto Criminal, pero la siguiente fue ya... No, la siguiente era Chicas de Alquiler y dijo que no. Entonces, tu actividad pasa sobre todo a ser como colaborador de Enrique Guevara. Sí, porque yo era actor, de hecho. Entonces lo que hacía era sobre todo los guiones, ayudante de dirección y actor muchas veces. Bueno, era una buena colaboración porque en aquel momento hacía teatro y me interesaba mucho seguir. Entonces no quería figurar como director ni nada de eso, entonces nos llevábamos muy bien en este sentido. Él ponía el nombre, ponía la producción porque era muy listo y encontraba dinero enseguida, Isidoro Llorca, que era el productor, estaba conforme y todos estábamos felices. Y yo me lo pasé muy bien rodando con Enrique porque era un tío muy divertido y no había ningún conflicto a nivel artístico ni nada, o sea, sabíamos cada uno dónde íbamos a llegar, hasta el punto de que cuando hicimos las aventuras de Zipizape, ahí tuvimos un enganche fuerte y yo me marché. Y dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y ya me voy. Y entonces ya hice muchas películas en solitario, firmando como Richard Bogue. ¿Cómo se le ocurrió lo de Zipizape? O sea, que después de... Fue una oferta. Una carrera que toda está basada... Bueno, o sea, que es chocante pensar, o sea, que hacía las películas con su hermana como actriz. Sí. Actriz erótica, claro. Sí. Es un poco chocante, pero bueno, sí lo llevaba. No, ellos se llevaban muy bien y tenía muy claras las cosas, o sea, no había ningún problema. El problema fue
cuando entramos en el mundo zipizape, que ahí sí que ahí chocamos porque no entendíamos el concepto igual, de la misma manera. Yo entendía el zipizape de los cómics de toda la vida y él, que venía de Chile, no entendía muy bien lo que era zipizape. Entonces lo veía como una cosa grotesca, pasada de rosca, y yo pensaba que precisamente la gracia estaba en hacerlo muy naturalista, muy realista, porque ya tenía bastante gracia todo lo que ocurría. Y ahí fue donde chocamos. Yo lo veía venir el desastre, o sea, a medida que veía como el director veía los personajes y cómo veía las cosas, pensé, no vamos bien, vamos al desastre, porque precisamente lo que hay que hacer es lo mismo que había que hacer, pienso yo, era lo que yo hice con Serie B, hacerlo en serio. La broma ya está, ya existe. Es como el que hace un drama y llora y grita, no, pero si el drama ya existe, o sea, no hay que hacerlo, ya existe. Entonces, la broma ya existe, no hay que pasarse de rosca. Y él se pasó mucho de roscas con unos actores sensacionales que cogí yo. Marta Angelat, José Monleón, Mari Sampere, o sea, todos estos los hice yo el casting. Bueno, esto nos vino a través de el distribuidor, Vivó, Joan Vivó, porque conocía a dos chicos que habían montado un grupo, bueno, un dúo musical que se llamaban Zipizape y tal, y dijo, eso estaría bien hacer una película, y entonces me encargó un guión, que el guión lo escribí yo con Eduard Cortés, que es un director que ahora es reconocido y tal, pero entonces era un chico muy joven y no había hecho nada. Y el guión no estaba mal, tengo que decir que el guión no estaba mal, porque incluso a Escobar le gustó, y dijo, oye, pues esto adelante, perfecto, me parece muy bien. ¿Qué pensaba Escobar de la película de Zipizape? Bueno, no lo sé porque nunca más hablé con él. Yo con Escobar solo hablé cuando teníamos el guión hecho, sobre el guión, nos dijo esto aquí, esto allá, lo hicimos, pero luego, como yo me desentendí absolutamente de la película, no quise saber nada de nadie. Yo sí te puedo decir que hice Mortadelo y Filemón, el musical, y a mi lado, el día del estreno, estaba Ibáñez, a mi lado, con su mujer. Ibáñez lloraba y me daba las gracias. Se giraba y me decía, muchas gracias. Has hecho vivir los personajes tal y como yo los imaginaba. Eso me lo decía Ibáñez. Luego la gente no fue a verlo, es esas cosas, ¿no? Luego la gente, pues, no fue a verlo como debería haber ido a verlo, o no sé. A lo mejor estaban quemados de las películas, no sé qué pasó. Pero sí te puedo decir lo de Ibáñez. Lo de Escobar no lo sé, pero me lo imagino. Era un hombre fantástico, había escrito teatro, era amigo de mi tío, porque había estrenado una obra suya que se llamaba Ensayo General, y yo lo conocía desde pequeño, y era un hombre muy amable, simpatiquísimo y muy dispuesto a trabajar. Lo que pasa es que yo creo que se olvidaron de él en el momento en que empezaron a rodar. Y también fue toda una ruina, porque fue la última película que hizo Enrique Guevara, ¿no? Creo que hizo una más tarde, pero creo que ni se ha visto, ni se ha acabado, no tengo ni idea, porque yo le perdí la pista y no lo volví a conocer. Nunca más, no me lo volvieron a presentar nunca. Entonces, sé que decides que nazca Richard Bogue. Sí. En 1908. Que Richard Bogue ya lo utilizaba con Iquino, Manuel y Carol ya es, pero en lugar de Richard Bogue no sé por qué ponía otro nombre, Richard Viga o Boga, no sé qué ponía, o Boggy, no sé qué puso, pero ya era mi seudónimo. O Richard o Ronnie. O Ronnie también era mi seudónimo. Bueno, pues hay que tener en cuenta que, o sea, que el cine ese, tan solo en 1982, que fue el punto álgido, de 146 películas, 41 eran cine ese y en su mayor parte eróticas. Sí. Aunque también había algunas con un componente erótico o de violencia. Mad Max era una S. Sí, alguna de canibalismo, quizás, sí. O cositas de estas. En todo caso, o sea, tú sigues con el equipo que conocías ya, sí. Y haces Sueca Bisexual Necesita Semental, que esto no es bien con el equipo, porque esto... Bueno, sí, con parte del equipo, porque sí. Están los mismos, está Joan Gelpi en la fotografía, que ya lo tuvimos en Que lío me han metido, que además era un director de fotografía maravilloso, Las Vegas 500 millones, por favor. Estaba Josep Gussi o Carles Gussi, que hoy en día son operadores, sobre todo Carles trabaja mucho con Carlos Monzón,
pero éramos el mismo equipo prácticamente, porque el equipo lo llevaba yo. Bueno, pero al tener, bueno, que me refería a la protagonista, que es Marina Fragese, o sea... No, esta nos la trajo porque esto era una coproducción con Italia. Sí, o sea, veo Sí. que también el guión era de Andrea Bianchi. Sí, Andrea Bianchi debía haber dirigido la película, pero por un problema de papeles y cosas de estas, me lo ofrecieron a mí. O sea, es una cosa heredada, un proyecto más o menos. No, sobre todo de papeleo de subvención. A ver si es española, si no es española, si es italiana y tal. Él estuvo en el rodaje bastantes días, porque además era el amante de Marina Fragese. Por cierto, Uno de los amantes. ¿es posible que se rodaran varias versiones? 4. Exactamente 4. ¿Y cuál- Y todavía hay una que yo la vi, que me la dieron unos locos, unos fans de este cine que me la mandaron, que es una porno, la versión porno, pero súper porno, porque yo no recordaba haber rodado estos planos, sobre todo en la parte del caballo. Sí, esta parte, o sea, es que no la he visto, pero he escuchado hablar de cierta escena con un caballo. Pero la hicimos la escena acá. Es más, Marina nos explicaba cómo debíamos hacerla, porque ella ya había tenido esta experiencia antes, y nos explicaba, teníamos que atarle las patas, porque si no le hubiera derrumbado, luego nos teníamos que apartar, porque cuando se disparaba como una manguera de bomberos, y todo era muy complicado. El pobre caballo gemía como un loco cuando estaba ahí debajo. ¿Y que esta escena está en la versión? Sí, lo que pasa es que hay unos planos puestos extra después del pene del caballo, que yo no los hice, y los hicieron en Italia y los pusieron allí. Bueno, también ella más en tu línea, por decirlo de alguna forma, y cada vez es tu despedida, ¿no? Bueno, un hasta luego de Richard Boque, que es No me toques el pito que me grito, Sí. que haces el guión además de dirigirla. Esta fue la última película. Esta fue la última película clasificada S. La última película clasificada, no estrenada, pero sí la última clasificada. Yo hice la primera clasificada S, que era Porno Girls, que no se llegó a poner nunca en cine, pero fue la primera vez que la clasificaron S. Y la que se estrenó primera S era Una loca extravagancia sexy. Entonces yo hice la primera, que era Porno Girls, que es el ayudante de dirección de Jordi Gigot, y la última, que era No me toques el pito que me irrito. O sea, hacía la primera y la última. Y esta de No me toques el pito era una continuación de una película que habíamos hecho antes, que se llamaba En busca del polvo perdido, que eran las historias de un sexólogo que hacía Carles Velat, y que eran sketch. Carles Velat he visto que salía muchas. Era muy amigo mío, yo lo quería muchísimo. O sea, era pues la nota cómica, ¿no? O sea, bueno, Y buen actor, y un gran profesional, no tenía ningún problema en nada. sí, sí. Bien, entonces aquí se acaba el cine de momento. El cine ese, se acaba el cine ese. Y el cine en general. Y el cine erótico, claro. Porque pasas a colaborar, bueno, abres TV3 prácticamente. Bueno, esto fue muy curioso porque el haber hecho tantas películas y el haber estado en tantas películas eróticas que se rodaban, no había vídeo, se tenían que rodar en cine. Es decir, esto era muy complicado y rodábamos en 1 semana y media una película. Claro, eso te daba una agilidad mental de ir haciendo las cosas rápidas, que cuando vinieron a hacer los exámenes para TV3, vino una empresa francesa, Antenne 2, y entonces nos hicieron los exámenes, se presentó media Cataluña a hacer los exámenes, y resulta que me dijeron que había salido como el primer realizador de programas que existió en TV3. Y fui el primer realizador de programas. Había uno de programas, otro de informativos y otro de deportes. Y yo empecé casi todos los programas y dejaba un ayudante luego siguiendo. Y sí, hiciste un montón de series, también rodaste, por ejemplo, pues lo de Tricicla o lo de... Sí, Manicomic lo hice yo también, Macanuscrit del Segon Origen, que fue la primera serie que se hizo en TV3, Crónica Negra, y Ahora que Xenia, la primera serie musical que se hizo en España, no en TV3, en España. Y Kiko el Progre. Y Kiko el Progre también, sí. Otra vez el cómic. Otra vez el cómic, sí. Estás trabajando en esto hasta 2004 más o menos, ¿no? Sí, más o menos, sí. Y entonces ahí ya se acabó televisión. Bueno, porque ahí nace otro aspecto de mi vida, que era el musical.
Yo tenía ya una compañía infantil de teatro musical cuando hacía las películas eróticas y el dinero que ganaba, que era bastante, lo invertía en hacer obras de teatro infantiles musicales que no existían. En España no existían. Y yo hice la primera, que era el Príncipe y el Aviador, el Príncipe y el Aviador, basado en el Pequeño Príncipe. Y eso fue el primero que hice, pero era una inversión de lo que yo ganaba haciendo películas eróticas, me interesaba otro tipo de cosas. Y de repente el musical se me estalló en las manos. Hice un musical que funcionó de maravilla y a partir de aquí pues me puse con una productora que se llamaba Focus, nos hicimos socios, hicimos pues muchísimos musicales, me fui a Madrid, luego me fui a Rumanía, a Italia, a todos sitios, he estado haciendo musicales por todo el mundo. Sí, sí. Entonces haces una adaptación de una serie, que hubo una serie argentina que se llamaba Tiempo Final. Tiempo Final, y que aquí se bautizó como Desenlace. Allí fueron 69 episodios, sí. O sea, eso nos dice el éxito que tuvo, ¿no? O sea, que tuvo bastante... Sí, buen... sí. Aquí nos quedamos en 13. En 13 y no se vieron. Ni uno. Se vieron 3. Antena 3 era la productora, digamos, la productora junto con los productores, que son los que compraron los derechos, se ofreció a Antena 3, dijeron que sí, hicimos 14 capítulos seguidos antes de emitirlos y de repente cambiaron al jefe de programas, se emitieron 3 a la 1 madrugada, dijo esto no funciona, ves como el otro jefe no lo hacía bien y enterraron la serie y se acabó todo. Cambió todo y nunca se vieron los capítulos, entre ellos no se vio el capítulo de Paul Naschy, se vieron creo yo el que hice con José Mayuste, el que hice con Pepe Sacristán, y no recuerdo cuál era el tercero que se vio, pero se vieron 3 solo. Es ese Fontanero y La Última Cena. Sí, exacto. O sea, y hiciste tú... 8. 8. Tito Álvarez. Sí, hizo los otros. Bueno, esto viene Sebastián Borodsky, que era el creador de la serie, que luego fue un director de cine, que ha hecho, por ejemplo, El Cuento Chino o La Rebelión de los Gilis, con Darín, y era un señor que sabía mucho, había hecho mucha televisión, nos vino a explicar cómo veía el concepto y nos dejaba manos libres para, a partir del concepto, hacer nosotros lo que creyéramos en la adaptación en español. Entonces, bueno, yo cogí los que me gustaban, los que pensaba, porque nos enseñaron los capítulos que ellos habían hecho, había unos que me gustaba mucho uno, porque cada uno, para mí, era un género. Dentro del terror del suspense, representaba un género, ¿no? Tipo Hitchcock, este tipo Mario Bava, este tipo Darío Argento, y me gustaba clasificarlos así. Y entonces había uno de terror tipo Giallo loco, Giallo, que se llamaba Casting, que lo hacía Francella, Guillermo Francella, que es un actor buenísimo. Y entonces, cuando hicimos la adaptación de esto, nos dejaban mano libre, yo propuse la posibilidad de que uno de los actores, porque la historia va de un director de cine que hace castings para una película mala, de serie B, mala, y el director se supone que es muy malo como director, ¿no? Y todo es como muy cutre, todo tal. Y dije, ¿por qué no se lo decimos a Paul Naschy? Porque es el representativo de un tipo de cine de serie B, no malo, pero sí de serie B, seguro, español, y tendrá gracia que él mismo se autoparodie a él mismo. Incluso pusimos unos cuadros que sale él de Hombre Lobo, que los trajo él, nos los ofreció y tal. Y sí, se lo ofrecimos y le gustó la idea, ya estaba un poco mal, no estaba tan bien como cuando era más joven, pero le gustó la idea y le gustó que le llamáramos por una cosa distinta. Y entonces pues rodamos con él durante 2 semanas. ¿Y yo el rodaje fue bien con él? O sea... Yo no tengo nada que decir, al contrario, fue un tipo estupendo. Trabajar con Paul Naschy, con Jacinto Molina, era una maravilla. El equipo, estábamos encantados. Y cuando cortábamos para comer, o para la hora del bocadillo, nos sentábamos a su alrededor para que nos contara historias de que le habían ocurrido, anécdotas de sus rodajes. Y él estaba encantado, encantado. Lo tratábamos como a un rey, le tratábamos como una persona realmente gran profesional, como lo que era, realmente, porque el tío se portó como un gran profesional siempre. Y eso que tenía problemas de movilidad. Recuerdo que hay una escena en donde él se tenía que deslizar por una pared y quedar sentado en el suelo, y no pudo hacerlo.
Lo intentó, pero entonces yo lo corté y dije, no, oye, no vamos a matar a nadie por una película. Entonces cortamos y solamente vemos que se desliza y ya lo vemos en el suelo. Pero es el único problema que tuvo, porque hombre, lo demás, nada. Además, había una escena de cama con Shanna, que era una rubia espectacular, y el hombre le pedía, perdona si te tengo que tocar un poco, tal, o sea, le pedía disculpas. Y la pobre Shanna decía, oye, estamos trabajando, no tengas ningún problema. O sea, que era un hombre en este sentido, y yo no puedo decir nada malo, en absoluto. Luego nos encontramos un día por casualidad en Ibiza, en el aeropuerto de Ibiza. Nos encontramos, y él me llamó a mí, Ricard. Y lo vi, y me hizo mucha ilusión que se acordara de mí, de mi nombre, nos abrazamos, tal, sí, ¿has visto el vídeo? Sí, me lo mandaron, muchas gracias, me ha gustado mucho. Entonces le conté una anécdota que me había pasado, y es que nos cogieron esta serie para un festival de cine, de televisión, que se organizaba en Hong Kong y en Macao al mismo tiempo. Se pasaron unos días en Hong Kong y otros días en Macao. Bueno, y no iba mucha gente, la verdad es que no iba mucha gente al festival a verlo, habían pocos del jurado y estas cosas así, y de repente el día que se anuncia que hacemos casting con Paul Naschy, el cine se llena. Y pensé, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué vienen? ¿No? Entonces pregunto a los organizadores, que tampoco entendían muy bien, y preguntan al público que no había venido, y dice, sí, claro, se trata de una película de Paul Naschy. Claro, resulta que los chinos habían visto las películas del Hombre Lobo en la época de Mao Zedong, porque les llegaban de alguna manera, porque claro, no eran ofensivas, no hablaban de política, era una cosa, y se aficionaron a ver a Paul Naschy haciendo cine de este. Entonces, cuando supieron que hacíamos la última película que había hecho en aquel momento, se volvieron locos y vinieron todos al festival a verlo. Y nos dieron un premio, además. O sea, ganamos el premio a la mejor serie. Es una lástima porque luego esta serie no pudo verse. O sea, no, y el capítulo de Paul es muy bueno, y yo lo he colgado todo en YouTube, porque pensé, bueno, al menos que vean mi trabajo, ¿no? Porque ya que has trabajado en algo que es tan interesante, y a mí me gustaba mucho, el capítulo de José Sacristán es maravilloso, con un Sacristán absolutamente distinto. Bueno, yo cuando trabajé con Pepe Sacristán en este de desenlace que se llamaba El Fontanero, que lo hacía Norman Blinsky en Argentina, él se entusiasmó y me dijo, yo no sé si sabré estar a la altura de Norman Blinsky, porque era un actor que la admiraba muchísimo. Bueno, nos divertimos como locos haciendo este episodio, tanto que él, que es un amante de los musicales y sabía que yo hacía muchos musicales, cada vez que cortábamos, decíamos, ¡buena! Tal, se ponía a cantar un musical, y yo lo seguía. Ya fuera de Godspell, del Hombre de la Mancha, de Jesucristo, él se ponía a cantar en medio de allí. Es más, el día que no le tocaba venir, venía igualmente al rodaje porque quería estar con nosotros. Es un profesional impresionante. Yo le hice un regalo que solo se lo he hecho a otra persona, que era Vicente Parra. José Sacristán, igual que Vicente Parra, igual que yo, coleccionamos programas de cine de estos pequeños. Y tú, pues mira, ya somos más. Y yo tengo una colección impresionante, pero impresionante, porque desde pequeño, cuando iba de gira con mis tíos, trabajábamos en los teatros que eran cines. Entonces, para no aburrirme, cogía los programas de cine que me daban los empresarios y los guardaba. Y los clasificaba por directores, por actores y tal. Y cuando acabamos el rodaje del Fontanero, yo le regalé un álbum con toda su filmografía de programas de cine. Con toda la filmografía de Sacristán, que no la tenía. Sacristán me abrazó, me dijo, es el segundo regalo más importante que me han hecho en mi vida. El primero me lo hizo Alfredo Landa y el segundo me lo has hecho tú. Y fíjate si debió ser importante, que hace poco he visto un reportaje en Movistar sobre Pepe Sacristán, en donde enseña el álbum. Enseña el álbum y explica sus películas, que están bien organizadas y tal. Eso a mí me llegó al alma. Y Vicente Parra, que yo lo quería muchísimo, otro actor sensacional, que también hizo una película Cariño mío, ¿qué me has hecho? Sí. Y otra conmigo, que no era que se llamaba El último penalti. Nos íbamos, en Barcelona, nos íbamos al mercado de San Antonio
a buscar programas de cine. Y hacíamos cambios, intercambios de programas de cine. Tengo este, he encontrado el otro y tal. Es un gran reparto, o sea, está Manolo Zarzo también. Manolo Zarzo está siempre, es el único que repite, porque Manolo Zarzo es muy amigo mío, es un actor sensacional, y me pidió para estar en la serie, pero claro, cada capítulo es independiente. Lo único es que a veces sale un policía siempre en algún capítulo, digo, hará siempre el mismo policía, y entonces siempre sale haciendo de policía. Bueno, tenías a Fernando Guillén, a Lita Claver, y algún actor moderno como Paula Vázquez. Paula Vázquez hizo un capítulo maravilloso de una loca fan que entra en casa, el autógrafo, que entra en casa de un músico, y pusimos a Antonio Carmona, al de Ketama, que hizo de actor allí. Y ella era Paula Vázquez, la chica que esperaba que iba a ligarse, y la loca entra en la casa, se queda en la casa y quiere matar a la que es la novia o el ligue del famoso. Y ahí se organiza un Cristo impresionante. Y viene el policía, que es Manolo Zarzo. Y viene Manolo Zarzo de policía. Claro, claro. ¿A ti te gusta el cine de terror en general o prefieres el cine, el español, por ejemplo, o sea, el italiano, el español? O sea, A mí me gusta el cine de género. el cine de... Porque yo he vivido una época en donde tú ibas al cine y veías hasta 2 y 3 películas al mismo tiempo. Y yo tenía un cine al lado de mi casa que se llamaba California, donde echaban 3 películas seguidas, 3 de género, desde El Santo y el Enmascarado de Plata hasta una de Mario Bava, que era La Máscara del Diablo, una cosa de estas. Veía todo, lo veía todo, y me encantaba. Me pasaba horas mirando eso, y eso alimentó esa especie de mal gusto o gusto refinado o distinto, que es al que nos gustan las películas de serie B, las películas distintas, porque yo no creo que sean malas películas o buenas películas, son películas distintas. O sea, incluso las Deadwood son divertidas, o sea, son muy divertidas, pero las de Mario Bava eran buenísimas. Por ejemplo, Mario Bava me gustaba mucho, y Darío Argento me encantaba, Los Giallos, soy un loco de Los Giallos. O sea que me gustaba todo el cine de género, y el terror me gustaba muchísimo, porque lo veía mucho, el de la Hammer. Los de la Hammer, con Christopher Lee y Peter Cushing, no me perdía uno. Era la serie B, pero la serie B nació para eso, para apoyar los grandes estrenos. Grandes estrenos. Bien, y hablando de serie B, Renace Richard Bogue. en el 2012, ¿y con quién cuenta? Pues con Manolo Zarzo otra vez. Claro, no podía ser otro, Manolo Zarzo. Bueno, yo quería hacer una película de terror parodiando las películas de terror, pero una parodia seria. O sea, la gracia está, cuando tú ves Star Trek, la película de la conquista del espacio que se llama aquí, y dicen, vamos a teletransportarnos. Lo dicen con una seriedad que tú te lo crees, y luego ocurre esa cosa tan extraña y se teletransportan. Pero ellos lo dicen en serio, y eso es lo que tiene gracia. Entonces yo quería hacer una película, una parodia, pero no una chabacanada, una cosa grotesca, no, una cosa en serio, en donde Manolo Zarzo dice, esta cámara está acorazada, y se ve que es una puerta del Leroy Merlin, ¿no? Pero él lo dice con una seriedad tremenda, y tú te tienes que creer que aquello es una cámara acorazada. Esa era mi gracia, o sea, la chica que siempre está en peligro, siempre coge el camino más largo. Siempre el camino más largo y más tortuoso. Dices, pero si te puedes esconder aquí, acabas antes. No, siempre el más largo. Y yo me jugaba a este juego. Este juego no fue entendido. Solo algún crítico muy inteligente me dijo, he entendido lo que has querido hacer. Porque yo lo que quería hacer era eso. Era una diversión sobre aquello. Fuimos al Festival de San Sebastián, el de terror, para hacer la clausura. El público se lo pasó bomba, se entendía todo. Es que ya en el título está la clave. Está la clave, serie B, Richard Bogue. A ver, si uno firma como Richard Bogue, sabe el tipo de cine que hacía en su época y que puede seguir haciendo. Yo tuve que hacer algo especial, y es hacer como hacía un director que se llama Bertie Gordon, creo que era, que salía antes y explicaba la película. Lo que ustedes van a ver... William Castle. William Castle, que salía antes y explicaba lo que iban a ver. Bueno, no me quedó más remedio que hacer esto. Salir yo en plan Richard Bogue con unas gafas, hablando así un poco raro,
y tal, y diciendo, lo que vais a ver ahora, esto es lo mejor del mundo, porque no sé qué, no sé cuántos, para ponerlos un poco en situación de que lo que iban a ver no iba en serio. Porque yo recuerdo Carlos Pumares, que saliendo de la proyección privada, me dijo, esta mierda que has hecho, y tal. Y digo, ¿pero tú has entendido lo que he hecho? Claro, no había entendido, se lo había tomado en serio. Claro, si te lo tomas en serio es una mierda horrorosa. Claro, pero yo no lo hice para tomártelo en serio. Es que las actrices están muy mal. Digo, bueno, y las de serie B que están muy bien. Las drag queens, esas, las queen, no sé qué, scream queens. Digo, cada uno hace lo que tenía que hacer. Manuel Zarzo estaba fantástico, haciendo esos primeros planos de tío angustioso y luego de terrible. Para mí me gustaba, era divertida y ya está. Lo que pasa es que no se vendió bien, no se vendió nada bien, y ahí perdí mucho dinero que me sacó de las ganas de seguir haciendo cine. He seguido haciendo teatro, que es lo mío, he hecho alguna cosa de televisión, pero he seguido haciendo teatro, sobre todo teatro en España, en Italia, en Rumanía, en Alemania, en Brasil. Brasil hice, curiosamente, una de terror, que también la hice en Madrid, que hice Misery de Stephen King. Esto la hice en Madrid con Beatriz Carvajal y Ramón Langa, y luego la volví a repetir en Brasil. La he hecho en Madrid solo, bueno, Madrid, España, porque hicimos de gira, y ganó el Fotogramas de Plata Beatriz por este personaje, que estaba sensacional, y luego ya la hice en Brasil. Pero he estado trabajando mucho en todo el mundo. Pero el cine es algo como que me da miedo otra vez volver a perder dinero, porque produje también, coproduje con otros amigos, Fausto 5.0, y ahí perdí lo que no está escrito. Y bueno, ahora se abandona Barcelona, de momento, bueno, abandonar no, o sea, hoy estás aquí, ¿no? Pero te has ido a vivir a Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, o sea, más tranquilidad, sí. Pero sigues trabajando. Sigo trabajando, mira, yo he estado durante la pandemia escribiendo todas las anécdotas que he recordado de las películas eróticas y porno que había hecho, porque claro, hacíamos dos versiones, y he trabajado en Italia, en Francia, en Alemania, en España, por supuesto, y con la recopilación que se me han venido a la cabeza y que ya sabía recordar, porque yo me las apuntaba. Me ha ocurrido esto, me ha ocurrido lo otro, porque es que si no te olvidas. He escrito un libro, se llama Clasificado S. Esto para el lector normal no sé si tendrá mucha gracia, pero sí tienen gracia porque las anécdotas son tan bestias y tan divertidas que crees que esto no puede haber pasado nunca. Y os puedo asegurar que el 90% de lo que cuento es cierto. Y eso tiene mucha gracia solo por pensar qué ocurrió en la transición, en el mundo del cine y en el mundo del espectáculo, y en el mundo normal también, porque los kioscos estaban abarrotados de revistas. Pero yo que hice tanto cine con tanta gente, ocurrían unas cosas divertidísimas. O sea, la primera película erótica que hicimos, que tenía que ser porno, que se llamaba Porno Girls, por ejemplo, es la primera película pornográfica que se tenía que rodar en España. La hizo un andorrano, Jordi Gigó, tío encantador también. Bueno, no encontramos actores para hacer porno. Habían actores, pero no podían hacer porno. Algo les pasaba, que no se les levantaba la moral. Y entonces, de 15, no hubo ninguno. Y cada uno era una anécdota, cada uno era una cosa más divertida que la otra. Y entonces, estas anécdotas, no solo de esta película, sino de todas, he escrito el libro, Clasificado S, y yo creo que es un libro divertido para los amantes, porque aunque he cambiado los nombres, porque no quiero que nadie... Sí, los he cambiado porque no quiero que nadie se ofenda, ¿sabes? Pero al buen aficionado, buen entendedor, pocas palabras faltan, porque se adivina enseguida de quién hablo. Yo soy un artesano, un trabajador nato, o sea, lo único que he hecho es trabajar toda mi vida. Algunas cosas me han ido bien y otras me han ido mal, pero esta es la ley de la vida, o sea, ha habido momentos que me han ido muy bien y no sé por qué, y hay momentos que me han ido muy mal y tampoco sé por qué, o sea, es lo que ocurre, ¿no? Pero el empeño, como decía Michael Caine, yo cuando interpreto lo hago siempre bien, aunque sea con Steve Seagal. Yo, mi trabajo lo hago bien. Que luego la película sea buena o mala, no depende de mí. Yo he intentado hacer mi trabajo lo mejor que pueda. Cuando hacíamos películas eróticas, intentábamos, dentro de los medios, dentro de la temática, claro, cada 5 minutos había que salir una señora desnuda. Bueno, pues teníamos que inventarnos en el guión que cada 5 minutos se duchara, se cambiara de ropa, se cayera a enseñar a las bragas. O sea, siempre había que pensar cómo llegábamos a este extremo, que no era fácil.
porque sigo pensando que las películas eróticas tenían argumento, bueno, malo, horroroso, lo que tú quieras, pero había un argumento que nos llevaba a eso, que nos tenía que llevar a eso. A ver, a mí no me gustan las películas que hacía, mis gustos no van por ahí, para nada, pero es lo que hacía, era mi trabajo, y gracias a haber hecho este trabajo profesionalmente, como tantos que hicimos con gente del equipo, conseguí llegar a TV3, y me parece que era una labor de machaque constantemente mío, de decir, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien. A mí me hacía mucha gracia mis amigos que me decían, tú te debes poner las botas con tantas mujeres desnudas. Te puedo asegurar que me afectaba más cuando las veía vestidas. Y decía, coño, pues sí que está bien, porque desnudas, pero no estábamos por el desnudo, estábamos por ver la luz, por acabar, teníamos una hora, teníamos un tiempo. Y Quino sí se entretenía más, y Quino le perdió este problema. Este problema fue la perdición de Quino, porque ya era un hombre muy mayor, tenía al lado una persona que no le ayudaba en nada, y le perdió. Hablar con Iquino a solas era a veces un placer. O sea, un placer que he tenido, por suerte, algunas veces. Aunque luego, yo recuerdo que el día que me marché, que le dije, no trabajo más contigo, se acabó, ya no hago más. Él, por ejemplo, hizo La caliente niña Julieta, que es un guión mío, y no estoy acreditado. No he ganado nada con el dinero que llegó a hacer. Y es un cuento del Heptamerón, que yo le ofrecí un cuento del Heptamerón, que le llevé escrito. Ah, qué bien, tal. Hay una anécdota que si queréis os la explico ahora, rápido, que siempre se puede poner en otro vídeo, si queréis. Hay una escena muy famosa en La caliente niña Julieta, que cogen un bombón y se dedican a lamerlo en según qué parte sea, ¿no? Esto nace de cuando yo le presento a... ¿Quién lo hace? Eva Libertén, creo, y Lali Spinet, o no me acuerdo quién eran. Eran dos chicas que teníamos en su despacho sentadas delante de él, y él tenía siempre una caja de bombones, y daba bombones, ¿no? ¿Queréis? Ah, mira, solo me queda uno. Dice, bueno, y no sé quién dijo, bueno, nos lo repartimos. Cogió el bombón, se lo puso en la boca, y la otra lo mordió. Esto lo puso a 1000 lo puso. Y dijo, esto seríais capaces de hacerlo en una película, pero claro, no en la boca, sino en otro sitio. Y claro, las otras dijeron, bueno, dinos que nos pagas, ¿no? y lo hicieron. Pero quiero decir que era un hombre que cuando hablabas con él de cine le gustaba el cine, pero luego le perdían otras cosas. Yo el día que me marché le dije, no trabajo más contigo, se acabó, no te quiero ni volver a ver jamás en la vida. Recuerdo que estaba en la calle Balmes y salí corriendo, pero corriendo como huyendo, y llegué hasta Colón. Me di cuenta, estaba en Colón, de la calle Valencia hasta Colón, corriendo de las ganas de huir de aquella casa, sobre todo de ella. Yo, por ejemplo, tengo algo que decir sobre los directores de ahora, que hay alguno que me gusta mucho, y sobre todo me gusta cuando hacen alguna película, sobre todo las primeras películas. Por ejemplo, Amenábar, Tesis me parece una película sensacional. A partir de Tesis me parece un desastre. O sea, en cuanto tienen dinero, dejan de ser creativos. Me ha pasado con Jaume Balagueró, que a mí me gusta mucho la primera, y me gusta mucho, pero muchísimo, Rec. Creo que es de lo más original que se ha hecho nunca. Y he visto la última, la del atraco al banco, y es que he pensado, no puede ser que sea el mismo tío que ha hecho Rec el que hace esto. Porque esto es una mala copia, horrorosa copia de tantas películas de robos, desde Misión Imposible, Ocean's 12, o sea, es una mala copia, es una copia horrorosa. En cambio, Rec es única. Rodrigo Cortés hace Buried, es una maravilla, y a partir de Buried, un desastre todo lo que hace. No interesa, no tiene ningún interés. Sí, han hecho un musical, o sea, que no sé si lo has visto. No. Ah, pues te convendría verlo. ¿Buried un musical? No, Ah. no. Hombre, sería un musical. Impresionante, muy barato. No, ha hecho un musical ambientado en la... Lo tengo para ver, la tengo que ver, sí. Pero yo creo que cuando cuando se tiene poco dinero, se utiliza la imaginación, que es lo que nos ocurría a nosotros. Nosotros trabajamos con un presupuesto de risa, pero de risa. Y agudizábamos el ingenio para saber que en una semana y media teníamos que hacer tantos planos. Sigo insistiendo, no había vídeo, era cine, había celuloide, teníamos que poner pantallas enormes de luz.
O sea, teníamos que mover todo un follón para cada cambio de plano, pero se nos agudizaba el ingenio. Estos cuando empiezan también les pasa, tienen un poder de creación tremendo. Me gusta muchísimo Tesis, me gusta mucho Buriet, pero luego, cuando tienen dinero, no demuestran esa creatividad, demuestran que tienen mucho dinero. Solo demuestran que tienen más dinero, nada más. Esto es lo único que se me ocurre decir. Lo otro, la tecnología, bueno, todo avanza y tal. Yo encuentro a faltar, en España se lo cargó el género, se lo cargó Pilar Miró, intentan levantarlo, hacer millones de películas policíacas que no les llega la suela del zapato a ningún policíaco que se hizo entre los años 50 y 60 en España, sobre todo en Barcelona, en la Escuela de Barcelona del cine policíaco. Es impresionante, Julio Coll, Joan Bosch, es igual, Iquino, el mismo Iquino, y tanta gente. Hoy en día hacen policíacos que no interesan a nadie, además van a la velocidad del rayo, o sea, hacen videoclips, no se paran a pensar en el personaje. O sea, la última gran decepción que he tenido se llama Historias para no dormir. O sea, un señor como Chicho Ibáñez Serrador, que es capaz de hacer aquello con los medios que tenía, tan bien que hasta hoy en día te hace miedo, y ves lo que han hecho estos chicos con tantos medios que son un desastre. Al menos podían haberlo copiado plano a plano, que hubiera sido mejor. Pero no inventes cuando todo está inventado. Hay cosas que me parecen terribles, pero yo ya soy muy mayor y ya me da igual todo. ¿Sabes qué pasa? No lo veo. Veo uno y digo, qué desastre, ya, no veo más. Bueno, yo sigo viendo mis Giallos. Claro, mis Giallos no me los pierdo, y eso que hicieron casi 200. Como Spaghetti Westerns, pues hay alguno que me parece incluso mejor que De Leone. O sea, los de Sergio Solima son impresionantes, o los de Sergio Corbucci, alguno. Pues me parece que muy bien, y hay algún western, sobre todo los de Eugenio Martín, son sensacionales, sensacionales. El precio de un hombre no tiene precio. O sea, Eugenio Martín es de la gente, de los directores más buenos que han habido en España, de los más interesantes, con una línea comercial muy clara, sabía lo que hacía en cada momento. Si hacía las leandras, hacía las leandras. Exacto, Y no tenía ningún problema. La vida de Julio Iglesias, técnicamente impoluta, perfecta. ¿Qué pasa? ¿Que no se le tiene en cuenta porque hacía un tipo de cine que no interesaba? Pues muy mal. Es como Javier Aguirre también. Bueno, como Javier Aguirre, en América se les llama grandes artesanos. Howard Hawks era un gran artesano, que tenía obras maestras, pero tenía otras que eran simplemente artesanía, que es lo que hace Eugenio Martín. Y esto me duele en el alma a veces de pensar que ha habido una generación o varias generaciones a las que no se las ha tenido en cuenta. Y esto es en parte culpa de Pilar Miró. Pilar Miró, tú sabes lo que dijo, ¿no? Que a partir de ahora reunió a los productores en una sala y les dijo, cuando hacíamos películas eróticas, a partir de ahora se ha acabado de hacer cine para fontaneros. Y entonces se levantó un productor y dijo, bueno, pues si se acaba de hacer cine de fontaneros, dime qué les hago a mis millones de fontaneros que van a ver mis películas. Y ella creó la subvención, que es lo que ha matado la industria.